Buenas noches, bienvenidos a un espacio más de Háblalo con Médicos. Esta noche tenemos a un invitado muy especial. Recuerden que el tema de hoy es que vamos a hablar acerca de medicamentos en COVID-19. Para eso he invitado a una persona demasiado especial, un profe de profes, y es el doctor Carmelo Dueñas Castel. Es un neumólogo muy reconocido por muchos de nosotros en Colombia. Les comento un poco acerca de él. Él es un médico cirujano de la Universidad de Cartagena, es neumólogo de la Universidad del Bosque y aparte de eso es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Ha escrito un montón de libros que yo sé que muchos de nosotros hemos leído acerca de ventilación mecánica. Por acá ya está el doctor, lo voy para presentarles a este profe de profes para muchos de nosotros. Hola, profe, Hola, buenas ¿qué noches. tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo van todos? Bueno, Aquí muy bien. estamos, Muchísimas listos gracias para por hablar. aceptar de verdad esta invitación. Gracias a GESCOM, porque gracias a ellos es que te puedo conocer. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad nos hablaban del doctor Carmelo Dueñas, el doctor Carmelo Dueñas después en el internado, y cuando ya lo vine a tener un poco más cerca, yo, excelente, vamos a invitarlo entonces a esta charla. Yo creo que bueno, el COVID-19 pues es una pandemia, absolutamente nadie estaba preparado para esto. Y para nosotros los médicos ha sido un reto, una constante actualización precisamente en esto. Y por eso te invité, duro de duros, profe, en este tema para que Gracias. acerca de esto. Sí, listo, aquí estamos dispuestos a las preguntas y a comentar sobre esto que, como tú dices, no estábamos preparados y apenas estamos aprendiendo de Así esto. es, profe. Entonces, bueno, no sé si de pronto quieran ir comentando las preguntas. El doctor va a tratar de ser un poco interactivo también con ustedes. El aula, al final dejamos preguntas. Si tienen preguntas, vamos muy rápido, paramos. Mejor dicho, como sea. Lo importante es que aquí salgamos todos haciendo las cosas un poco mejor de lo que lo hemos venido haciendo. Correcto, esa es la idea. Y aquí, mientras surgen las preguntas, una primera premisa que creo que debemos aprender de la COVID, y es que, como todo en medicina, debemos evaluar el riesgo que tiene nuestro paciente antes de tomar una decisión, saber claramente cuál es el riesgo al que me enfrento. Y María Daniel pregunta sobre el uso de acitromicina en COVID leve a moderado. Hay ya dos publicaciones que demostraron que no había evidencia suficiente para emplearla con algún riesgo de tener efectos colaterales. Se podía haber usado porque podría ser antirretroviral, como antibiótico, como antiinflamatorio, pero en ninguno de los tres escenarios funcionó y por eso hoy por hoy no está justificado en COVID. En COVID. Bueno, porque es que vemos lo que al comienzo nos decían, utilizar ivermectina, todo el mundo ivermectina, utilizar acitromicina, para todo el mundo acitromicina, corticoides para todo el mundo, heparina para todo el mundo. Quiero que nos enseñes como un poco mejor. Yo sé que aquí hay desde médicos generales, internos, rurales e incluso especialistas, y para poder como hacer es un poco mejor. Vemos que las cosas van cambiando, de verdad, pues todos los días prácticamente, pero que nos expliques qué es lo que hay en el momento. Acá, si bien ya lo han mencionado, estamos hablando de una cosa que es el COVID leve, el COVID moderado, en qué momento utilizarlo. De pronto, como saber un poco, veo aquí muchas preguntas acerca de la ivermectina. No sé de pronto cuál es tu concepto acerca de la ivermectina. A ver, insisto en que debemos establecer, y tú muy bien lo has dicho, la severidad. Y si hablamos de COVID leve, moderado, severo, crítico, en ese escenario del paciente que vemos con COVID leve, que tiene mínimos síntomas, que no tiene mayor problema, que afortunadamente es la mayoría, es que debemos considerar que esto sí es verdad, que la mayoría de las veces es una gripa. Y si es eso y queda enfocado como eso, el manejo debe ser sintomático. Yo los invito a que revisen las guías del el CDC de Atlanta, de la ITSA americana, de la OMS, de la OPS, del Instituto Nacional de Salud Americano. Son guías que están gratis, full test. No hay que leerse las 160 páginas. La infografía es muy bonita y está clara. Y los invito a los colombianos. La página de la
Asociación Colombiana de Infectología, que reunió más de 50 sociedades científicas. Todas esas páginas tienen una buena infografía que nos enseña que el COVID leve requiere manejo sintomático. No hay ninguna medicación que haya demostrado beneficios en ese escenario de COVID leve y corremos el riesgo, como toda medicación, que haga daño. Sí, bueno, hay una pregunta importante que me habían hecho también varias personas y era acerca del estudio STOIC, que precisamente lo estaba hablando también contigo, y es el uso temprano de la budesonida. No sé de pronto qué hay hasta el momento de eso, o si únicamente la parte de los síntomas como tal, un gramo bueno, lo que sea que tengamos en ese momento. ¿Qué opinas acerca de ese estudio que varios han comentado? El STOIC es un estudio que usó budesonida inhalada, 140 y algo pacientes. Es un estudio que se hizo para pacientes con COVID leve realmente, y lo que demostró era que había una reducción del tiempo de un día menos de aclaramiento de los síntomas y que había menos progresión de la enfermedad. Esos fueron los desenlaces que buscaron en un escenario de COVID ambulatorio. Son pocos pacientes, pero es un estudio metodológicamente bien hecho. Insisto, la situación aquí es que lo que tendríamos que saber es qué paciente va a desarrollar una complicación. Y en esto ya hemos aprendido la lección de que las comorbilidades, voy a ponerlo claro, personas menores de 50 años, sin comorbilidades, que adquieren el COVID, que adquirían sobre todo el COVID en las primeras etapas, en el primer momento de la enfermedad, en los primeros 6 meses, no debían tener mayor problema y por tanto no debían desarrollar síntomas graves y no requerían manejo sintomático. Eso es fundamentalmente, y ahí, porque hay preguntas sobre ivermectina, colchicina, aspirina, atorvastatina, todos esos medicamentos tienen algún efecto colateral y hemos visto efectos colaterales de esos medicamentos por el sobreuso de ellos. No tienen evidencia para emplearlos en el COVID leve. Leve. Listo, perfecto. Entonces creo que esa es la primera conclusión más grande que empezamos a sacar. Y como le decía también, la imagen, el texto que hicimos, y me gustó una frase que tú colocaste en una de tus publicaciones, y es que hasta el momento no hay evidencia de que el COVID leve requiera medicación. Entonces yo creo que esa va a ser nuestra primera gran conclusión de esto. Ya hablando de los otros, de las otras clasificaciones que podemos tener en la enfermedad del COVID-19. ¿Qué opinas? Porque bueno, al comienzo nosotros veíamos, digamos, empecemos con la colchicina. Bueno, sí, va mejorando, pero pues todos los pacientes con arritmias cardíacas, ¿qué hay de nuevo acerca de la colchicina? ¿Se debe utilizar? ¿No? ¿Qué nos recomiendas? El problema es que la plausibilidad biológica nos hizo creer que podíamos emplear cosas. Está claro que no sabíamos cómo era la enfermedad, no la conocíamos y enfrentados a lo desconocido, cuando aparecía algún estudio clínico o un conocimiento nuevo, era suficiente como para emplearlo. Y eso debo recordarles que la primera premisa en medicina es no hacer daño. Eso primero que todo. Y podemos terminar haciendo daño cuando no conocemos algo y debimos haber esperado los estudios clínicos que nos mostraron que la colchicina no genera efectos benéficos y que puede tener, como tú muy bien lo has dicho, efectos colaterales. Y aquí vale la pena resaltar que hay un estudio clínico colombiano hecho en Cali, metodológicamente bien llevado, en el cual mostraron que no había mayor beneficio con este medicamento. Entonces, debemos tener en mente eso. Ni la colchicina ni la ivermectina mostraron en estudios clínicos el impacto que tenían en estudios in vitro y la teoría de que eran buenos antivirales o que reducían la carga viral o que disminuían alguna complicación. Eso lamentablemente no se pudo demostrar y evidenciar en estudios clínicos. Bueno, otro medicamento que utilizamos o que hemos visto bastante en la práctica médica, ya los dije, la ivermectina. Veo acá que muchas personas comentan que si habían estudios que de pronto como que favorecían el uso o no. Ya el doctor pues nos acaba de dar algo más claro. Si quieren, al final yo les organizo bien la biografía, yo le pregunto al doctor y se los coloco. Este envío va a quedar guardado, no se preocupen. Y yo les dejo ahí toda la bibliografía que el doctor nos dé precisamente para esto. Otro que vemos y es que es el paciente que ingresado por lo menos
ocurría bastante en los pacientes que yo conocí con COVID, doc, y era acitromicina para todo el mundo. ¿Se debe emplear o no se debe emplear? ¿Qué opinas acerca de este uso del antibiótico? Y se supone que es algo viral, ¿qué ha demostrado? No sé qué nos puedas comentar acerca de eso. Correcto. Antes de responderte, quisiera resaltar que una de las cosas que más debiera preocuparnos es que más de 110 artículos clínicos que se publicaron y algunos en revistas de prestigio tuvieron que ser retirados. Y ustedes ya vieron que el último que fue retirado es exactamente el de la ivermectina, que fue cuestionado notoriamente con más de 15 cosas que eran falsas. Entonces, recordemos que muchas de las cosas que se publicaron y que se publican hay que matizarlas, dónde está publicado, quién lo publicó, si fue evaluado por pares. Lamentablemente al principio, con la desesperación de encontrar un tratamiento, se aceptó publicaciones sin que fueran revisadas adecuadamente por el comité editorial de algunas revistas y eso nos trajo estos problemas. Entonces, está claro que ahí eso ha sido o afortunadamente rebatido. Sobre la acitromicina, como decía, teóricamente es un antiinflamatorio, como casi todos los macrólidos, es un antibiótico. Algunos mostraron alguna propiedad antiviral o reducir de la carga viral. Lamentablemente en la práctica eso no generó los desenlaces que se querían y el problema de la citromicina, como casi todos los macrólidos, es que tienen algún efecto a nivel hepático, cardiovascular y pueden producir síntomas gastrointestinales que generan problemas. Y a la hora de uno prescribir un medicamento tiene que hacer la ecuación riesgo-beneficio. Y insisto, si el riesgo de mi paciente es muy bajo, ¿por qué le voy a incrementar los riesgos colocándole un medicamento que no necesita? Entiendo que muchos dirán que tuvieron experiencia y han tenido mucha experiencia y es respetable usando antibióticos, antimicóticos, antivirales, antimaláricos y de todo, una larga lista de medicamentos para pacientes y es comprensible y aceptable. Pero también las personas que trabajamos en la otra línea, en cuidado intensivo, hemos visto muchos pacientes que ingresan al cuidado intensivo después de haber recibido toda esa lista de medicamentos y con efectos colaterales secundarios a esos medicamentos. Entonces, la existencia aquí es clara. Evaluemos el riesgo y decidamos si el riesgo que tiene el paciente es tan alto como para asumir el beneficio de un medicamento que de por sí ya tiene algunos riesgos. Doc, aquí tú tocas un tema muy importante y es que muchas veces de pronto uno coloca en Google eh, medicamentos para el COVID. La primera página que le salió uno se metió y eso fue lo que usó y a mí me lo dijo la ciencia. ¿Qué bibliografía nos recomiendas tú, aunque ya nos mencionaste la página de Infectología de Colombia, para poder guiarnos un poco acerca de lo que se está haciendo? ¿Dónde podemos encontrar algo así actualizado? Sí, mi sugerencia es exactamente lo claro. Y para no disgregarnos en mucho texto, porque yo entiendo que cada guía tiene 160 páginas, los invito primero a la infografía de la Asociación Colombiana de Infectología, la infografía de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Intensivo de la AMSI. Ahí hay, además de los consensos que están gratis full test, está los resúmenes en gráficas, en dibujos que muy explicatorios. Si queremos buscar actualizaciones internacionales, está la de la OMS, la de la OPS, que tiene una tabla gráfica que nos muestra desde el ambulatorio hasta el de cuidado intensivo y la evidencia que hay disponible en eso. Y la tabla es simple, no hay que leerse más, con eso sale todo. Si uno quiere buscar la referencia, pues las 2000 y pico referencias que hay están claras allí. Es evidente que hay hoy más de 150.000 publicaciones sobre estudios clínicos en COVID, entonces eso aplasta mucho. Listo, doc, perfecto. Ahí yo ahorita les anoto eso, no se preocupen. Bueno, un tema, un medicamento, entre comillas, porque ya después de haber leído bastante sabemos que no se conoce como un medicamento. Y muchas DJs famosas e influenciadores y varias personas recomendaron ese famoso dióxido de cloro. ¿Cuál es tu posición frente a este, entre comillas, medicamento? No tiene evidencia, no tiene sustrato, no tiene sustento científico y hay estudios que han evaluado efectos colaterales serios en pacientes críticos y no hay, eso sí, no hay ni la más mínima plausibilidad biológica para emplearlo. Es evidente que no debe usarse y es someter al paciente a un riesgo claro sin ningún beneficio. Yo tuve un caso, Doc, donde
era una abuelita que llegaba por un consumo prolongado de esto para evitar que le diera COVID. Llegó con una hemorragia de vías digestivas impresionante hasta que nos comentaron bien qué era lo que había hecho y bueno, efectivamente vemos que a veces de pronto el poder de los influenciadores o el tema de las redes sociales mal manejado nos puede conllevar precisamente a esto. Otro medicamento que hemos utilizado la gran mayoría de nosotros son los corticoides y creo que se volvieron nuestros mejores amigos en este tema del COVID. Acerca de los corticoides, ¿es lo mismo utilizar prednisona, utilizar dexametasona? ¿Qué nos recomiendas? Sobre eso, nuevamente, ¿en qué paciente? Yo debo usar corticoides en pacientes que tienen oxígeno, que requieran oxígeno y sobre todo en pacientes que están en ventilación mecánica. En esos pacientes que tienen alto riesgo de fallecer es donde el estudio Recovery que estaban mencionando por ahí demostró que tenía un impacto benéfico con un número de casos necesarios a tratar importante y con una reducción de mortalidad. Si me quedo con el paciente que ya no está en ventilador, sino que está solo recibiendo oxígeno, la reducción de mortalidad es menor, pero aún impacta en reducir mortalidad. Pero si yo le administro corticoides a un paciente que no requiere oxígeno, que no está hipoxémico, no voy a generar beneficios y hay, aunque no es estadísticamente significativo, hay una tendencia que incrementa la mortalidad. Por tanto, los corticoides no deben emplearse en pacientes que no tienen hipoxemia, en pacientes que no requieren oxígeno. Ahora, ¿qué corticoide? Que preguntas tú. La mayor evidencia y los estudios que han mostrado mayores beneficios en COVID, para COVID, es la dexametasona. Aunque se han propuesto que otros tienen mayor impacto antiinflamatorio, etcétera, y se cuestionó incluso que la dexametasona podría aumentar la mortalidad en pacientes con virus por influenza. Hoy por hoy la dexametasona es el medicamento que más impacto y evidencia tiene en el uso en COVID como corticoide. Casi que probablemente es el único medicamento que ha mostrado beneficio en mortalidad. Perfecto, creo que solo empezamos a notar desde ya. Otra pregunta, ya que mencionas esto, si bien sabemos que el COVID uno maneja de pronto unas saturaciones un poco bajas y puede estar o no, generalmente no se está con de pronto la dificultad respiratoria, nosotros probamos al paciente, puede que mejore o no la saturación. ¿En qué momento está indicado colocar oxígeno en un paciente con COVID-19? Si estamos en un primer nivel, en mi caso, donde yo no tenía gases arteriales ni nada por el estilo, ¿cuándo iniciarle ese oxígeno al paciente? La mayoría de guías están diciendo que la meta de saturación es 92%. En ese escenario que tú planteas, yo diría que dependiendo del paciente, en general sería 90%. O sea, ante un paciente que tenga una saturación por debajo del 90%, ese paciente requiere oxígeno suplementario. Es fundamental. Si tiene más de 90%, no requeriría y nunca debiéramos pasar de saturaciones de oxígeno de 96. Esto es que si ya yo logro metas de 96 de saturación, debiera comenzar a reducir la fracción inspirada de oxígeno. Perfecto. Sí, bueno, ese es un tema difícil, digamos, para nosotros, que a veces jugábamos de verdad o hacíamos todo como con las manos porque no teníamos cómo hacerle unos gases arteriales al paciente y es bueno, pronémoslo, intentémoslo, a ver hasta dónde pueden, porque pues, por ejemplo, cuando yo estaba en Acacias, para comentarte un paciente y llevarlo al lugar más cercano, que era el Villavicencio, no habían camas, ya no había ningún lugar para tú poderlo llevar, entonces es haga lo que pueda con las uñas. Otra pregunta, Doc, y en ese momento nos enseñaban a nosotros que acerca del uso de ASA. ¿Cuándo ASA? ¿Cuándo enoxaparina? ¿Qué opinas acerca de esos medicamentos? Sea, si vamos a emplear la aspirina como anticoagulante, debemos recordar que desde hace más de 16 años, en los primeros consensos de enfermedad tromboembólica, se demostró que la aspirina no previene la enfermedad tromboembólica venosa. Por tanto, no tiene ningún sentido usar la aspirina para prevención de enfermedad tromboembólica. Y lo que hemos visto con el uso de aspirina, porque generalmente se mezcla con otros antiinflamatorios no esteroideos y con estatinas y otros medicamentos, es sangrado digestivo y algunas otras complicaciones hemorrágicas más graves, incluso intracraneanas. Entonces,
claramente la aspirina no tiene evidencia disponible que justifique su uso. Y si voy a emplear un medicamento para evitar la enfermedad tromboembólica, no es la aspirina. Debiera considerar las heparinas de bajo peso molecular, cualquiera de estas, y en general esto sería en un ámbito hospitalario. De una vez voy a decir, a pesar de que hemos usado el dímero D como marcador para definir a quién coloco anticoagulación profiláctica o a quién anticoagulo, hasta ahora la evidencia no ha mostrado eso y hay una reciente publicación que demostró que basarnos en el dímero D únicamente para anticoagular pacientes, lo que hizo fue aumentar los riesgos de sangrado y no redujo mortalidad. Perfecto. ¿Y las dosis de las heparinas de bajo peso molecular, más o menos las debemos utilizar plenas o cómo se debe utilizar? Primero, todo paciente con COVID que está hospitalizado debiera recibir profilaxis tromboembólica a menos que hubiera una contraindicación. Dosis incrementales de anticoagulación, o sea, el doble de la dosis o el triple de la dosis cada 12 horas o 3 veces al día, o dosis plenas de anticoagulación, resulta hoy por hoy discutible porque no hay suficiente evidencia que avale el uso de más de estas drogas. Hay guías, algunas guías que han recomendado que cuando tienes pacientes con un dímero de 3 veces del valor normal, podrías duplicar la dosis de profilaxis enoxaparina 40 miligramos subcutáneo día, que digamos que sería la dosis de profilaxis, podrías duplicarla 40 cada 12, pero eso hoy por hoy no tiene suficiente evidencia como para emplearlo rutinariamente. Listo, perfecto. Veo por acá también que han preguntado bastante acerca del uso de la interleucina 6 en COVID fuerte. ¿Qué sabemos acerca de eso? ¿Se recomienda o no? A ver, hay inhibidores de interleuquina 6, entre ellos hay ahora mismo 4 disponibles, bueno, en Colombia solamente hay uno, que es el tocilizumab. Es un medicamento que tiene 7 estudios clínicos que no mostraron beneficio y que mostraron incluso que no generaba algún impacto clínico, y 2 estudios clínicos que mostraron beneficio. Los metaanálisis que han unido todo esto terminan diciendo que sí impacta porque estos 2 estudios que mostraron beneficios son los más grandes, entre ellos el REMACAP. Pero hay que tener cuidado porque hay otros que no han mostrado el beneficio ese. Por tanto, el tocilizumab, que es el medicamento que se emplea para manipular la interleuquina 6, es un medicamento, primero, inmunosupresor, y por tanto hay que estar seguros antes de emplearlo de que el paciente no tiene una infección bacteriana, no tiene una infección micótica, y segundo, hay que tener un marcador de inflamación evidente. Afortunadamente, la mayoría de estudios no hicieron la interleuquina 6, sino la proteína C reactiva como punto de corte para definir que había una gran inflamación. Entonces, si yo estoy, la mayoría eran 75 de proteína C reactiva, si yo estoy enfrentado a un paciente que tiene una proteína C reactiva muy elevada, no tiene, y ahí hay que ser enfáticos, no tiene infección bacteriana ni micótica, yo podría considerar el uso de este medicamento, pero la ventana terapéutica de esto es muy estrecha. Primero, no debe usarse ambulatoriamente. Segundo, debe ser en los primeros días de hospitalización, sobre todo en cuidado intensivo, cuando el paciente se está deteriorando la oxigenación. Ese sería el paciente ideal para emplear este medicamento. Este medicamento es para usarlo en unos pocos pacientes y escoger bien el paciente porque tiene muchos efectos colaterales. Y aquí hago un asterisco grande porque muchos pacientes con COVID hospitalizados terminan falleciendo por infecciones bacterianas. Entonces, a este paciente ya le pusimos dexametasona y le vamos a colocar tocilizumab. Debemos tener certeza de que no está infectado para no aumentarle los riesgos. Perfecto, doc. Una suposición donde me llegó un paciente a mí, lo voy a internar, es un paciente que está con anticoagulantes orales. ¿Puedo hacer el cambio siempre y cuando esté hospitalizado o lo dejo anticoagulado ya con lo que está consumiendo? ¿Qué hay acerca de eso, doc? La tendencia es a sugerir cambiar a anticoagulantes tipo heparinas de bajo peso molecular. Hay algunos estudios en curso y unas publicaciones de 2 centros, entre ellos el Monte Sinai, que ya han validado el uso, pero en pocos pacientes, de anticoagulantes orales no warfarínicos. ¿Ok?
que pueden emplearse en estos casos en pacientes hospitalizados. Pero en general, en el paciente crítico, la tendencia es a pasarnos a heparinas de bajo peso molecular mientras está hospitalizado porque es más fácil su manejo y el monitoreo. Sebastián Marrero está planteando algo sobre antibióticos que antes que se me pase quería mencionar. Uno de los peores problemas a los cuales estamos abocados, y aquí uno tiene que darse golpes de pecho y aceptar su responsabilidad. Todos al principio de la pandemia tendimos a manejar esta infección viral como una neumonía con antibióticos. Y no Todos. tiene sentido. O sea, aquí debemos aceptar, afortunadamente se cambió ese chip, pero todavía muchos siguen empleando antibióticos en casa y en hospital para una infección viral cuando, primero, la infección leve, menos del 1% de los pacientes con infección leve desarrollan infección bacteriana. La infección moderada, o sea, una neumonía moderada, no justifica el uso de antibióticos porque menos del 3% desarrollan infección bacteriana. Y en el paciente que se hospitaliza con neumonía, 8% de los pacientes hacen infección bacteriana. Por tanto, si nosotros la hacemos como se hace en muchas partes y todos hicimos al principio de la pandemia de colocarle antibióticos, estamos dando un antibiótico para una infección que, como tú bien dices, es viral, que no va a funcionar el antibiótico y lo que hemos hecho es aumentar la multidrogoresistencia. Y esa es otra pandemia a la cual nos estamos y nos vamos a enfrentar en poco tiempo. Y ni el agua bendita hagan eso. Bueno, entonces, digamos, ¿en qué momento iniciarle el antibiótico al paciente? Nos decían que está infectado, pues tiene fiebre, leucocitosis. En ese caso, iniciaríamos, porque pues fiebre va a tener el paciente con COVID generalmente, pero es cuando tiene leucocitosis, iniciaríamos antibióticos. ¿En Correcto. efecto? Eso hay que enfocarlo con lo que acabas de mencionar, la clínica del paciente. Estamos enfrentados a un paciente que de pronto ingresa con una radiografía que tiene infiltrados intersticiales, que solo tiene tos, que no está expectorando, que ha tenido episodios de fiebre y que tiene algún grado de leucocitosis y de pronto mejora y aumentan los leucocitos y cambia la temperatura y comienza a ponerse productiva la expectoración o aparece una opacidad, una consolidación clara en el TAC o la radiografía, esas cosas debieran hacer sospechar de una infección bacteriana y ese sería el momento para hacer uso. El problema es que le colocamos antibióticos en la casa, amoxicilina, ampicilina, doxiciclina, De todo. acitromicina, y cuando se ingresa al hospital comenzamos a usar cefepime, pintazo, y después cuando realmente se infectó ya no tenemos más medicamentos que usar. Perfecto. Bueno, mencionaban algo también importante y era el uso de los corticoides en pacientes con un previo antecedente de tuberculosis. En este caso, se recomienda. Ese es uno de los problemas a los cuales también nos estamos enfrentando, que no consideramos otras infecciones que tienen una prevalencia importante en nuestro medio. Y en este momento que ya está bajando la ola, por lo menos en Colombia y en algunos países en los cuales están algunos presentes en la audiencia, está bajando la ola del COVID, hay que recordar que comienzan a aparecer la gripa, la infección por influenza, el dengue, el paludismo, la tuberculosis, enfermedades prevalentes que pueden parecer COVID y no lo son. Y lo otro, que si le doy corticoides a un paciente que tiene alguna de estas patologías que mencioné, la cosa va a irle muy mal. Siendo estrictos, si yo tengo un paciente que sé que tuvo tuberculosis y le voy a dar un tratamiento con esteroides prolongado, lo que pasa es que aquí está dando el tratamiento por 10 días, pero habría que evaluar bien la reactividad del paciente porque probablemente va a requerir profilaxis antituberculosa. Perfecto. Sobre todo porque empleamos dexametasona 10 días, pero el paciente hace un SRA y alguien le coloca la metilprednisolona por más tiempo para el SRA y eso ya estamos corriendo con el paciente va a desarrollar probablemente una reactivación de tuberculosis. Perfecto. Ese Y no tema, olvidemos los hongos también, que es el otro problema. que es el reciente problema que estamos viendo, hemos visto en las noticias la sobreinfección precisamente con los hongos, ¿no? Bueno, acá alguien de Argentina me dice que el boom en este momento es el uso del telmisartán en COVID. Dice que está tomando mucha fuerza. Yo eso lo escuché hace mucho tiempo también en Colombia
De pronto si nos podrías hablar acerca de eso. De, de esos hemos tenido un sube y baja que al principio de la pandemia aumentaba la mortalidad, después que no había diferencia y ahora que algunas publicaciones están recomendando su empleo porque desde el punto de vista de plausibilidad biológica puede tener algún impacto a nivel eh, molecular, pero hasta ahora no hay evidencia que justifique el uso rutinario de este medicamento para COVID, en ninguno de los estadios del COVID. Perfecto. Excelente, excelente. Bueno, no sé si de pronto nos quieras aclarar algo más acerca de medicamentos, digamos, enfocados para nosotros los médicos generales, digamos que somos los que estabilizamos el paciente y después te lo subimos a unidad de cuidados intensivos. ¿Qué nos recomendaría para hacer, y en su caso ya lo has dicho, para no hacer precisamente con estos pacientes? Y bien, si bien nos decían a nosotros, ustedes encárguense de estabilizar al paciente con el que tengan, que después en las unidades de cuidados intensivos se van a encargar de como de corregir o de estabilizar precisamente eso, pero para eso es este en vivo, para que podamos hacer las cosas un poco mejor. Definitivamente, ¿qué medicamentos descartamos nosotros como médicos generales y cuáles podría ser una opción para optar y estabilizar a ese paciente? Aquí lo que hay que preguntarse es qué síntomas tiene mi paciente. Si mi paciente cursa con síntomas nasales al principio de la enfermedad y eso puede ser una causa frecuente de tos, debo abolir esos síntomas. Debo colocar probablemente antihistamínicos, de pronto un spray inhalado, bien sea de corticoides o de suero fisiológico. Si yo resuelvo el problema nasal, muy probablemente voy a mejorar el síntoma de tos y la sensación de dificultad respiratoria del paciente. Entonces, sobre esto yo los invito a que se lean unas revisiones sobre manejo de tos. Eso, hay una serie de publicaciones de New England, pero hay otras publicaciones latinas que nos enseñan cómo manejar la tos. Pero en este caso, el COVID, inicialmente los síntomas son nasales y ahí se puede hacer uso de estos medicamentos. Eh, Hay metaanálisis que demuestran que los antitusivos no tienen impacto benéfico y realmente cuando yo lo empleo personalmente lo uso como placebo por el efecto placebo que puedan tener. Y para evitar problemas, los que empleo son generalmente medicamentos de origen homeopático que no van a tener mayores efectos colaterales y que pueden tener eucalipto o alguna otra de estas sustancias que van a aliviar la tos del paciente fundamentalmente, luego de haber corregido el problema nasal, que como digo, eso es lo primero que hay que aliviar. De ahí quiero sacar una pregunta express y es el uso del Montelukast. De pronto en estos casos se podría utilizar o mejor no hacerlo. No hay evidencia y los efectos a nivel hepático y de otro tipo hacen pensar que mejor no emplearlo a menos que haya otra indicación, como por ejemplo el asma. Por ahí había visto una pregunta sobre el asma. Primero quiero aclararles que el asma no es una condición de riesgo para COVID. O sea, si yo soy asmático, eso no va a condicionarme que vaya a tener problemas con el COVID. Lo que sí está claro es que el COVID después me aumenta los síntomas de asma, eso sí es claro y sigue el paciente con asma de difícil manejo. Ahí el Montelukast podría ser útil. Para manejo de COVID no hay ninguna evidencia del uso de Montelukast en este caso. Perfecto. ¿Cuándo iniciar? Bueno, también esto es bastante en los manejos médicos. ¿Cuándo iniciar la inhaloterapia con salbutamol, con bromuro de hipratropio? Sí, no, ¿qué tenemos? Hasta ahora lo que se sabe de COVID agudo, incluso de post-COVID, es que muy pocos pacientes cursan con hiperreactividad bronquial, con broncoespasmo. Entonces, en teoría, los inhaladores no tendrían mayor efecto benéfico. Si uno va a emplear un inhalador, hay que averiguar bien con el paciente. La mayoría de los pacientes con tos irritativa, seca, de origen viral en los primeros días, cuando usan un inhalador les aumenta la sensación de tos, porque lo que estamos es inyectando micropartículas en la vía respiratoria y eso está irritada. Entonces va a haber tos. Como efecto placebo y en algunos pocos casos uno podría hacer uso de algún anticolinérgico o de un corticoide por poco tiempo. Los beta 2 de acción corta
les sugiero que los eviten. Quiero recordarles que las guías GINA de asma desde hace 3 años están planteando que el salbutamol y los beta-2 de acción corta se asocian con aumento de mortalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de beta-2 de acción corta. Si vamos a usar un bronquidilatador beta-2, sería un beta-2 de acción larga, de efecto temprano, que sería el formoterol, y tendríamos que tener mucha seguridad por examen físico, etcétera, de que hay algo de espasmo bronquial o de hiperreactividad bronquial que vaya a mejorar con este medicamento. Perfecto, Doc. Bueno, hace 2, 3 días más o menos veíamos que nuestro presidente había anunciado que se había detectado primer caso de la variante. Puede cambiar, sabemos, o en lo que hemos podido leer, es que esta cepa se comporta de una manera diferente. Creo que todas las que lleguen de ahora en adelante se van a comportar de manera diferente. De pronto, ¿tú consideras que podría cambiar en algo la condición, podría afectar o podría beneficiar el uso de ciertos medicamentos con las cepas, no solo es las que lleguen de ahora en adelante, o no tiene nada que ver? En este punto vamos a aclarar que lo mejor son las vacunas. Y hay una publicación de la semana pasada en New England que demuestra que las vacunas disponibles en Colombia inclusive sirven y sí protegen contra la variante Delta. Entonces, si bien es cierto que hasta ahora ha demostrado que tiene una mayor capacidad de contagio, y hay algunas publicaciones de las cuales han inferido que puede ser más, generar mayor riesgo y complicaciones. Hoy por hoy, si uno está vacunado, debe también reducir la frecuencia de presentación y las presentaciones graves con esta variante inclusive. Perfecto, bueno, ya que tocamos ese tema de vacunas, entonces puedo hacer 2 preguntas que las he visto acá bastantes. Y es la primera, ¿qué opinas acerca de la tercera dosis? Tengo entendido que de Pfizer. Y segundo, ¿qué opinas acerca de la combinación de, ejemplo, Pfizer con Sinovac o Pfizer con otra? ¿Qué opinas acerca de esas 2 preguntas? Esas preguntas todavía no tienen una respuesta en la literatura. Eh, Hoy por hoy, o sea, si los chinos fueron los primeros que vieron esto, uno debiera aprender de ellos. Ellos están cuadrando la vacuna de Pfizer para toda la población, como tercera dosis después de la que ellos administraron, que fue Sinovac. Pero todavía no han empezado y ya ellos nos llevan meses de haber vacunado a la población. Entonces, este todavía no es el momento para la tercera dosis. eh, Están implementando, a tus preguntas, los estudios están en curso sobre eso. Uno, la tercera dosis, cuándo hacerla, que todavía no está determinado. Y dos, si combinar vacunas de virus muertos, como es el Sinovac, con una vacuna mRNA como la de Pfizer, o sin combinar vacunas de mRNA diferentes, es viable. Esas preguntas están en este momento en curso de estudios para darle respuesta a eso. Y yo sé que tengo colegas y compañeros que ya se han puesto una tercera dosis. Eso no tiene sentido. Eso no ha sido evaluado y no ha sido evaluado ni los beneficios ni los riesgos. Y aquí también hay que entender que si bien yo con la tercera dosis puedo mejorar los beneficios, también puedo incrementar los riesgos. Los riesgos, claro que sí. Bueno, Doc, y digamos tú en tu experiencia, ¿de pronto has visto algún cambio significativo, supongamos en las imágenes radiológicas, en los pacientes que están infectados por COVID-19 con vacuna y con los que están aún sin la vacuna? Ya que hablamos de la importancia de la vacunación. La realidad es que en el sitio donde uno trabaja, que es cuidado intensivo, los pocos pacientes que se ven con vacunas tienen un curso muy similar a los que no se vacunaron. El punto es que lo que sí está claro es que cada vez hay menos pacientes que llegan a un hospital vacunados y que la mayoría son no vacunados. Obviamente siempre va a haber vacunados, pero ustedes creo que vieron la infografía del Instituto Nacional de Salud que mostró que en Colombia, no es literatura de otro sitio, sino de Colombia, que mostró que las vacunas disponibles han reducido la mortalidad, han reducido la hospitalización, el ingreso a cuidado intensivo y la ventilación mecánica. Y todas, unas más que otras, pero todas lo han logrado. O
O sea que claramente los números son muy dicientes de que las vacunas sí logran impactar en reducir eso, en mejorar esos desenlaces. Obviamente, ninguna vacuna es 100% eficaz para evitar el contagio. Probablemente me voy a contagiar, pero lo que sí va a disminuir es el riesgo de muerte, de ingreso cuadro intensivo, de ventilación mecánica o de adquirir un COVID severo. Eso es bastante importante. Yo me imagino que las personas que están acá conectadas, hay muchos que son curiosos y que no tienen nada que ver con la salud. Es importante que sepan que la vacuna de COVID-19, al igual que las vacunas, no es para que tú no tengas la enfermedad, sino que es para que en este caso la del COVID-19 es que si vas a tener la enfermedad, muy probablemente vas a tener síntomas leves o como dice por ahí, una gripita y pare de contar. Disminuye, como el doctor lo dijo, los ingresos a las unidades de cuidados intensivos y precisamente todo este riesgo que conlleva. Otra pregunta también que veo por acá frecuente, Doc, es, ejemplo, yo, María Mónica Cárdenas, me puse la vacuna de Pfizer y a los 15 días me dio COVID-19. ¿Debo esperar cuánto tiempo para volverme a aplicar? ¿Debo iniciar otro esquema de vacunación o cómo es eso? No debes reiniciar tu esquema de vacunación. Las guías de la mayoría de ministerios, y eso creo que es válido para todos los ministerios de Latinoamérica, lo que recomiendan es esperar 3 meses a la siguiente dosis. No porque me vaya a pasar nada malo si me la coloco antes, es porque la infección debe generar alguna inmunidad en mí y esa inmunidad como mínimo, de acuerdo a los estudios, son 3 meses. Hay algunos que incluso han demostrado hasta 8 meses de inmunidad con la infección viral, pero por lo menos son 3 meses. Entonces, si yo me coloco una vacuna y me da la infección, yo debo aprovechar los 3 meses de la infección y colocarme la vacuna después. ¿Hay un efecto sumatorio? Sí. Potenciador, parece que sí. Y eso prolongaría el tiempo en el cual yo tendría que pensar en la tercera dosis. O sea, si a mí me da COVID entre una vacuna y otra, probablemente yo voy a tener la oportunidad de ponerme la tercera dosis, que me la voy a tener que poner probablemente más tarde que a quien no le dio COVID. Ok, perfecto para anotar eso. Otra pregunta, vacunas y embarazo. ¿Qué opinas de ese tema? Ya eso está demostrado, incluso ya se ha abierto la vacunación en embarazadas, no hay ningún problema y no hay mayor riesgo y el beneficio es indudable. Eh, Así que es claramente que sí. Perfecto. Bueno, no sé si de pronto quieran hacer más preguntas. Mientras tanto, hay algo de lo que muchas personas hablan, Doc, y es, no, es que yo creo que en diciembre del 2021 ya nos quitamos los tapabocas y se acaba esto. Otros dicen, no, es que la inmunidad de rebaño llega en marzo del otro año. ¿Nos podrías explicar, que yo he visto posts interesantes que haces acerca de esa famosa inmunidad de rebaño y que de pronto muchos no están contextualizados con eso? Esta pandemia va para largo, se acaba en diciembre. De pronto si nos puedes hablar acerca de eso un poco. Fíjense que lo que está pasando en algunos países como España, claro que hay áreas diferentes, pero en países donde ya se ha logrado un porcentaje importante de pacientes vacunados, está aumentando el número de contagios, es verdad, hay más infectados, pero hay mucho menos muertos, mucho menos fallecidos. Y los pacientes que se hospitalizan son los que no se han vacunado. Y eso es igual de frecuente y se está evidenciando en algunos estados del centro de los Estados Unidos, en Israel, en Inglaterra. Entonces, lo que se aprende de ellos realmente es que, primero, evidentemente la vacuna sí sirve, que cuando logremos que más del 70%, y la tendencia es a pensar que no 70, sino el 80% de los colombianos o de las personas de un país estén vacunados, debe haber la capacidad de estar inmunizados como para que esto se convierta en, ahí sí, en una vulgar gripe. El problema es que probablemente muchas personas, algunas personas, van a tener que seguir usando tapabocas permanentemente. Eso probablemente va a tener que ocurrir con algunas personas específicas, algunos grados de inmunosupresión, el personal de salud y algunas otras personas van a requerir mascarillas por un tiempo largo. Perfecto. Un motivo de consulta muy frecuente, por ejemplo, al médico de la familia le habla
tía que no le hablaba y la prima también. Dicen, prima, es que a mí me dio COVID el año pasado o este año, pero quedé con un cansancio, con un ahogo después del COVID. ¿Qué hay para esa disnea post-COVID? Y hay un tema que me gustaría de pronto también tocar contigo y es el síndrome post-COVID. Creo que abarca muchas cosas interesantes. ¿Cómo nosotros desde la perspectiva de ser médicos podemos ayudarle a mejorar a alguien que tuvo COVID esa disnea? Sí, es complejo esto y trataría de resumirlo así. Hay tres etapas hasta ahora conocidas. Recordemos que esto no tiene 2 años. Así que si apenas medio sabemos COVID, el post-COVID todavía está por escribirse. Entonces, en ese punto, las primeras 4 semanas sería el COVID agudo como tal. De la cuarta semana a la semana número 12 sería un COVID subagudo. Y el post-COVID o el long COVID estaremos hablando después de la semana número 12 en adelante. Ese post-COVID incluye 57 afecciones entre síntomas, signos, compromiso sistémico, que la persona no puede ni moverse, se cansa con facilidad. Y eso, por eso estos pacientes requieren un manejo interdisciplinario que debe incluir fisioterapia, psicología, apoyo de todo tipo para lograr garantizar que haya una rehabilitación adecuada. Esto no es para manejarlo con una sola persona, sino un manejo interdisciplinario. Un manejo integral, perfecto. Bueno, algo que también, digamos, a mí me costó bastante entender y de pronto con varios médicos discutíamos el si funcionaba o no el pronar a un paciente. No sé si nos podrías explicar las zonas de Westeros, creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, y por qué funciona la pronación, por qué la debemos hacer, cuánto tiempo la debemos hacer nosotros. A ver, recordemos que cuando estamos de pie tenemos 3 o 4 zonas que lo que hacen es relacionar el aire con la perfusión, o sea, el alveolo con el capilar. El alveolo donde llega el aire, el capilar donde se recibe el oxígeno. Y esas zonas van cambiando de arriba hacia abajo. Cuando estoy acostado boca arriba, es diferente de boca abajo. Está demostrado porque el corazón molesta menos al pulmón izquierdo, porque la geometría de los pulmones cambia boca abajo como boca arriba. Está demostrado que la relación entre la ventilación y la perfusión es mucho mejor. Y los alvéolos se abren más y los capilares se abren más. Entonces hay más ventilación y hay más perfusión. Y eso termina generando que la oxigenación mejore. Si uno prona a 100 pacientes, eso ya está medido, incluso antes de COVID, si uno prona a 100 pacientes no intubados, pues aquí son dos cosas, los que están no intubados y los que están intubados. Creo que lo que tú mencionas es los que no están intubados, que están en la casa, que están en urgencias. Esos pacientes, si uno prona 100 pacientes, 73 van a mejorar la oxigenación. Eso ya está medido. Por lo menos el 73% de los pacientes que se pronan vigil mejora la oxigenación. El asunto que tenemos que garantizar en ese porcentaje de pacientes, primero es detectar los otros 27 que no mejoran. Si no mejoraron, ver qué vamos a hacer con esos pacientes. Pero en los 73 que mejoran, tenemos que evaluar cómo está la dificultad respiratoria, porque una cosa es mejorar la oxigenación y otra cosa es mejorar la falla respiratoria de estos pacientes. Uno espera que mejore también con la posición prona. Y lo que está claro es que si ustedes le dicen a un paciente, mira el oxímetro, está en 80, acuéstate boca abajo, subió a 94, ese paciente con él solo de ahí en adelante va a seguir pronándose. ¿Cuánto tiempo? El mayor tiempo posible. En internet ustedes encuentran prono dinámico, prono vigil despierto, APP, que es las siglas en inglés para esa misma maniobra, y ustedes van a encontrar que la posición prono despierto se puede hacer varias horas al día, todas las horas boca abajo, eso depende de la adherencia del paciente. Pero lo ideal es que el paciente demore 2 horas del lado izquierdo, 2 horas del lado derecho y la mayoría del tiempo boca abajo y la menor parte del tiempo boca arriba. Lo que uno aprendió del COVID también es que uno no debiera estar boca arriba casi nunca, porque obviamente es más fisiológico estar y sobre todo dormir boca abajo.
Eso en el paciente que está fuera de cuidado intensivo. En el paciente que está intubado, con mayor razón, la posición prono en las primeras 48 horas ha demostrado impacto en mejorar oxigenación y mejorar sobrevida. Entonces eso fundamentalmente debe hacerse. Listo. Otra pregunta que veía interesante es, ¿qué pasa con los pacientes que han tenido COVID asintomáticos? Se ha demostrado que han tenido, a pesar de ser asintomáticos, algún daño pulmonar. ¿Se deben cuidar a futuro? ¿O estas personas que fueron asintomáticos no tienen ningún problema? Sí, no hay sobre eso, ya incluso algunas publicaciones he encontrado que sí tienen algunos efectos secundarios. Hay una cosa que se llama fenotipos y es tratar de establecer cuál de fenotipo de COVID tengo yo. Y en eso de los asintomáticos ya incluso hay unos subtipos en los cuales se establece que, por ejemplo, los pacientes con alteraciones del olfato y del gusto son de los que más desarrollan complicaciones como las que estaba planteando hace un rato, el deterioro general, la astenia, la dinamia. Hay una reciente publicación que encontró, pero en eso hay de todo. Hay una reciente publicación que encontró que la anosmia y la ageusia, o sea, la falta de olfato y gusto, se asociaban con buen pronóstico y otros encontraron lo contrario, que era mucho peor el pronóstico en estos pacientes. Listo, Doc. Y bueno, no sé si de pronto tengas alguna otra recomendación antes de ya terminar o alguna otra pregunta que te haya llamado la atención por acá. Sí, el insomnio, los problemas psiquiátricos, la depresión, eso es algo evidente. Creo que ha disminuido notoriamente en la medida en que hemos permitido que esto mejore. Recordemos que, y todavía creo que en algunas partes es así, recordemos que aislamos a los pacientes de la familia, el paciente no tenía derecho a recibir visitas y nosotros andábamos con unas máscaras y una vestimenta que parecíamos de otro mundo. Obviamente un paciente al borde de fallecer, viendo todo ese escenario y le dejado de la familia, eso genera cambios psiquiátricos y psicóticos. Eso ha disminuido en los últimos meses, pero todavía sigue siendo válido que estos pacientes desarrollan un grado de ansiedad y cuadros psiquiátricos que requieren apoyo psicológico y psiquiátrico. También está la parte de nosotros como médicos, no olvidar esa humanidad y tratar de darles información a los familiares tiempo también, porque sabemos que no es una decisión o no es una decisión, no, sino una cuestión fácil y tratar de ayudar. Bueno, no sé si de pronto Luis Mendoza está conectado por acá. Queremos hacer un Por ahí obsequio. lo vi. Creo que tener una clase de este profe, el profe es algo excelente. Yo lo conocí, como les estaba contando al comienzo, gracias a GESCON, donde hacen cursos. Luis me ha hecho un regalo para ustedes y bueno, nuevamente gracias a GESCON por abrir estos espacios. Vamos a hacer dos regalos. El primero de ellos es un curso de ventilación mecánica donde está precisamente el doctor Carmelo Dueñas y vamos a regalar también ya sea un curso en electrocardiograma o también un diplomado en unidad de cuidados intensivos. La primera la va a sortear el doctor Carmelo. Entonces el doctor Carmelo hace una pregunta de todo lo que hablamos. Ve pensando qué pregunta quieres hacer y el doctor Carmelo mira quién es la persona que primero responde, porque todos tenemos internet diferente y absolutamente a todos nos van a llegar comentarios en diferente orden. Entonces el doctor Carmelo hace la pregunta y él escoge. Esa persona, por favor, me envía un mensajito a mí después y me dice, doctora, yo fui la que gané en el envío y ya les voy a decir cuál va a ser el segundo regalo, cómo se lo van a ganar. Entonces, esta primera pregunta es para tener un curso en el, perdón, sí, un cupo en el curso que dicta el doctor de ventilación mecánica. Entonces, son todos tuyos, doc. ¿A qué paciente darle colchicina? Sería la pregunta. A ver, el primero que responda ahí. Ya respondieron. Entonces, escogen, di el nombre en público de quién fue la primera persona que dijo la respuesta. J. Flores 94. Listo, el mismo que me aparece a mí. Entonces, J Flores 94, por favor, envíame un mensaje. Dime, hola, yo fui el que gané. Allá se conectó Luis Mendoza. Está Luis. Esperen que lo quiero invitar por acá. Lucho, acéptame la invitación. Que la gente conozca quién es la persona que está detrás
de estos espacios que ayudan, de verdad, a nosotros nos ayuda bastante tener. Hola, Lucho. Yo, Hola, Lucho, buenas noches, ¿cómo ¿qué tal? están? ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien, Lucho. Acá con este profe, gracias a ustedes. Sí, estuve en la primera parte viendo la charla. Bueno, Lucho, muchísimas gracias. Yo les contaba a ellos que absolutamente todo esto que hacemos es gracias a GESCON, que Sí, lograron captar un profe de profes, que es el doctor Carmelo Dueñas, donde nos así es. enseña, donde ya regalamos el primer cupo para el curso de ventilación mecánica. Y ahora quiero que regalemos otro, Lucho. Y bueno, la condición es que tomen una foto de esto que ven acá en este momento, nosotros tres, tomen una foto, lo suban a sus historias etiquetando @GESCON, @doctor Carmelo Dueñas y @doctora María Mónica. Y GESCON se va a encargar de escoger cuál va a ser ese ganador de esas personas que nos etiqueten. Y no sé, tú dirás, Lucho, ¿qué les regalamos? Bueno, como yo estoy feliz porque hoy me hicieron un reconocimiento que no me esperaba en un periódico de la costa de Ya Barranquilla, lo de vi, Colombia. yo lo Ya vi, lo vi sí, también. señor. Sí, muy, muy feliz por eso. El Entonces, bueno, Meridiano. sí, el meridiano. Entonces, pues, dichoso por eso. Entonces, aprovechemos eso y no regalemos un curso, regalemos un diplomado. Un diplomado. Listo. Perfecto. En lo que ellos quieran, Lo que ellos quieran, el que ellos quieran. listo. Bueno, miren, hay diplomados de unidad de cuidados intensivos, medicina interna, urgencias cardiológicas, ginecología, hay muchos más. Entonces, tomen una foto de esto, lo suben a sus historias etiquetando @GESCON, @Carmelo Dueñas y @doctora.mariamónica. Y GESCON se encarga entonces de esto. Bueno, Lucho, muchísimas gracias por abrir también estos espacios. Como decía lo del periódico, porque yo también lo vi, No, tú gracias nos a ayudas ustedes. de nosotros a cumplir sueños. Así que muchísimas gracias. Así es. Así es. De verdad, gracias a ustedes dos. Un abrazo enorme. Sabe que lo quiero mucho, lo aprecio como un gran persona por su humanismo, por su calidad, por todo. Y María Mónica, dichoso de que hagas parte de este grupo y espero estar en Argentina muy pronto. Ya estuvimos en México y sigamos para Argentina ahora. Claro que sí, por acá los esperamos para hacer todas las charlas que quieran. Ok. Claro que sí. Bueno, entonces quedamos atentos de cuál va a ser ese nuevo ganador. Doctor Dale, Carmelo, yo lo anuncio en redes. muchas gracias. Y Lucho, Gracias. muchas gracias. Que estén muy bien. El envío va Muchas a quedar gracias. guardado. Gracias, gracias y nuevamente gracias. Ok. Bueno, pues un abrazo. Para que Bye. esté bien. Gracias. Feliz noche. Bueno.